Hola hermanos, hermanas, buen día, me alegro poder saludarles por este medio, compartiendo un nuevo día contemplando la misericordia del Señor y una nueva instancia en la cual un día domingo, como lo es hoy, podemos participar de nuestra escuela dominical. La situación es rara porque ustedes, primera vez que vienen a tanta escuela dominical seguido, primera vez que participan de tanta enseñanza. Lamentablemente la situación, pero espero igual de todas maneras sea de bendición y cuando podamos retomar, usted pueda asistir, pueda este ser un medio para el cual usted se motive en aprender y formar parte constantemente de esta escuela dominical que tanta bendición hace en nuestra vida. Antes de iniciar vamos a orar rogando al Señor como siempre que su respaldo, su gracia, su palabra pueda estar en cada una de nuestras vidas y rogando como siempre que esta enseñanza pueda ser motivo de bendición para nuestras vidas. Usted es un conocedor de la palabra, usted es un lector, pero siempre oír enseñanza será de bendición para nuestra vida. Oramos al Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque una mañana más contemplamos tu amor, tu gracia, tu provisión para nuestra vida. Y en esta instancia nos das el tiempo, Señor, y el momento de poder compartir una porción de tu palabra que será sin duda de bendición para nuestras vidas, siguiendo, Señor, el estudio que iniciamos hace un par de semanas, esperando, Señor, que nuestros hermanos, hermanas tengan en ellos el buen sentir y la disposición de escuchar, de atender a estos videos que se hacen con tanto amor, con tanta devoción para ellos, para que puedan continuar y no pueda haber un decaimiento espiritual, sino por el contrario, pueda avivarse el fuego, ir creciendo y ir recibiendo alimento del cielo. Confirma este trabajo que haremos con amor, con gratitud, lo cual lo haremos y lo rogamos, Señor, por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, les voy a invitar para que puedan tomar sus Biblias y continuar. Hoy damos término al primer capítulo de Gálatas. La enseñanza se encuentra en Gálatas, capítulo 1, del verso 18 al 24, y el texto que confirma esta enseñanza en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 20 y 21. Esperando que usted pueda estar con su Biblia en mano, le daré lectura y lo haré en el nombre del Señor. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Amén. También daré lectura al texto de confirmación. Hechos 9, verso 20-21. Enseguida predicaba Cristo en la sinagoga diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Amén. El Señor bendiga la lectura de la enseñanza y del texto de confirmación. Para entender un poco estos versos que hemos leído, es importante seguir de la mano de la enseñanza que compartimos el domingo pasado. Si usted no ha visto el video, sería bueno que viera los últimos 2 videos que hemos subido de la escuela dominical, ya que iniciamos el capítulo Gálatas desde cero, por lo cual para que usted pueda seguir el orden aún hay tiempo. Ya, la enseñanza del domingo pasado, nuestro hermano Camilo nos hablaba acerca de Pablo, cómo él empieza nuevamente, esta vez a las iglesias que están en Galacia, a hablarles acerca de su ministerio, de cómo Dios había aparecido en su vida, que Dios a él lo había predestinado desde el vientre de su madre para ser un apóstol de Jesucristo. ¿Y en qué contexto se hace esto? ¿Por qué Pablo tiene que
nuevamente, como lo vimos en las cartas de Corintios, tiene que hablar acerca de su ministerio, de la obra que el Señor hizo en él, es porque en la provincia de Galacia los judaizantes estaban predominando el ámbito religioso de las iglesias. Y es así como Pablo tiene que empezar a demostrar que su apostolado era verídico y tiene que presentar nuevamente sus credenciales y contar la obra que Dios había hecho en él. Ya que los judaizantes cuestionaban a Pablo, lo trataban de mentiroso, por así decirlo, por el currículum que antecedía a Pablo, de ser un perseguidor, de ser una persona que no estaba de acuerdo con la iglesia primitiva, con los primeros cristianos. Usted puede recordar en Hechos que Pablo tuvo un papel principal y era un fariseo celoso de la ley, y dentro del grupo de los judaizantes Pablo fue uno de los más prominentes y uno de los más destacados. De hecho, leía un comentario que decía que si Pablo no hubiera sido apartado por el Señor, aún así hubiera sido un hombre renombrado y conocido, porque era un hombre muy docto, muy inteligente, muy capaz en cuanto a letra, capaz en cuanto a ley, y hubiera igual destacado de alguna u otra manera. Pero la voluntad de Dios agradó a Dios separar a Pablo y apartarlo para el ministerio. Usted puede recordar que cuando ocurre esto, el Señor dice que es un instrumento escogido. ¿Y qué llevaba a que Pablo iba a tener que sufrir y darse cuenta de lo que era padecer por el Evangelio y por la causa de Cristo? Y es ahí como inicia la historia de Pablo. Usted que está escuchando desde la escuela dominical, que era niño, usted ha escuchado hablar de Pablo, de Saulo, de cómo Dios apareció en su camino, de cómo Dios lo llamó, de cómo Dios le habló a Pablo. Y es aquí como Pablo tiene que hablarle a los hermanos de Galacia acerca de eso, ya que, vuelvo a repetir, Pablo esto lo había hablado anteriormente en Corintio, pero era para los hermanos de Corintio. Y esta vez tiene que enviarle a los hermanos que están en las iglesias de Galacia, y tiene que darle a entender lo mismo que quizás ya habíamos escuchado antes. Pero aquí hay puntos a destacar. Dice Pablo, voy a leer en los versos 11, los versos de la enseñanza pasada, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es evangelio de hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos. Esto es lo que le comentaba. Pablo era un estudiante prominente, aventajado en cuanto a la ley, en cuanto a la doctrina que enseñaban los judaizantes. Aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. No consulté seguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a donde estaban los apóstoles, antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bueno, aquí usted va a recordar lo que comentaba mi hermano Camilo en la clase pasada, que Pablo, una vez que Dios apareció en su vida, que se apartó él, dejó de continuar lo que él estaba buscando, que era perseguir a la iglesia. La palabra nos dice que Pablo se apartó a Arabia, al desierto, y ahí estuvo por un tiempo de 3 años. ¿Qué hizo Pablo en esos 3 años? Aquí es como Dios empezó a formar el carácter, y Dios fue el maestro de Pablo. Dios le reveló el Evangelio, Dios trabajó con Pablo, y aquí usted puede recordar cómo Dios, en su soberanía y en su gracia, Él siempre a los varones, a los hombres que Él ha elegido, tienen que pasar por una cierta escuela, llamémosla así. Usted puede recordar el caso de Abraham, que Abraham tuvo que salir de su tierra, de su parentela, tuvo que ser apartado a un lugar que él no conocía. Puede recordar el caso de Moisés, que si bien estuvo 40 años en Egipto criado con la familia de Faraón, no fue ahí cuando Dios le habló, cuando Dios trabajó con él, sino que fue en el desierto, en Madián, cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Ahí fue cuando Dios habló con él y ahí Dios trabajó con el carácter de Moisés. Recuerde que Moisés era pastor de ovejas de su suegro y ahí Dios trabajó con él. Y así podemos recordar también el caso de Elías, que tuvo que estar de cueva en lugares
hostiles, lugares poco habitables, Dios aparta, y el mismo caso de nuestro Señor Jesucristo, que la palabra nos enseña que Él mismo se apartó al desierto. Aquí pongo este ejemplo porque Pablo también tuvo que pasar por esa escuela. También tuvo que estar 3 años apartado en intimidad con el Señor. Y ahí es como Dios le empieza a revelar, como Dios se empieza a manifestar a su vida. Y aquí en la lección nueva dice, después pasado 3 años, los 3 años que Pablo estuvo apartado, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Aquí el término subir a Jerusalén se usaba mucho en ese entonces. ¿Por qué? Por la altura geográfica que estaba localizado Jerusalén. Estaba en una posición alta geográficamente hablando, por eso se usaba el término subí a Jerusalén. Para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Aquí se logra el primer encuentro entre Pablo y los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Que con Pedro, recordemos en qué situación estaba Pedro. Pedro ya estaba tomando fuerza como el varón prominente en cuanto al inicio de la iglesia. Pedro había tomado ya la iniciativa de alguna otra forma liderar el avivamiento, liderar lo que Dios empezaba a hacer en la iglesia. Y Pablo, después de 3 años de que él fue apartado por el Señor, recién fue donde Pedro. ¿Con qué intención? Para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. La intención de Pablo, al ir a Jerusalén, al encontrarse con Pedro, era familiarizarse con él, que lo conocieran y que él conocer a Pedro. Esa intención tenía Pablo. Recordemos que antes no había ningún vínculo entre ellos, no se conocían. Pero Pablo tiene el buen propósito y el buen anhelo en su corazón de hallar gracia ante los ojos de Pedro, de que puedan ser considerados compañeros de milicia y puedan reconocer y darse cuenta que estaban sirviendo al mismo Dios. Y por eso que Pablo dice que fue a Jerusalén para ver a Pedro y permaneció con él 15 días. Pero dice el verso 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esta instancia, Pablo solamente al ir a Jerusalén encuentra 2 apóstoles, Pedro y Jacobo, el hermano del Señor. Este Jacobo es el que escribe la epístola de Santiago, la epístola de la Universidad de Santiago, es este mismo Jacobo. ¿Por qué le aclaro esto? Porque hay otro Jacobo que en Hechos es uno de los primeros mártires, que es el que muere, ese otro discípulo. Este Jacobo más conocido como Santiago. Y Pablo se encuentra con estos 2 apóstoles. Y la palabra nos narra que esto ocurrió, la palabra nos respalda y nos da la concordancia que esto pasó en Hechos capítulo 9. Voy a leer del verso 26 al 30, donde concuerda lo que Pablo está narrando, que se encontró con Pedro y con Jacobo. Dice, cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Aquí en Hechos nos narra cómo se concreta este encuentro que Pablo nos habla aquí con Pedro y con Jacobo. Era lógico que hubiera un cierto temor, un cierto rechazo acerca de la persona de Pablo, ya que, como les decía, no había un contacto directo con ellos, pero sí Pablo era un hombre muy conocido. Era un hombre que era conocido, pero lamentablemente era conocido por perseguir a la iglesia. Y es por eso que los discípulos tuvieron cierto temor, y ahí Bernabé tuvo que ser un intermediario para que Pablo entrara, por así decirlo, en el grupo de los apóstoles. Bernabé fue el puente que unió y fue como el testigo que Dios usó en este caso para que respaldar que lo que Pablo decía era verídico, ¿ya? Si bien había un cambio en la vida de Pablo, es muy importante el testimonio de que otras personas puedan dar de. En este caso, Bernabé dio testimonio de Pablo. Y esto llevémoslo a nuestra vida cotidiana, al igual que usted y yo, en nosotros Dios ha hecho una obra. Y parte de que Dios hizo una obra, queda un evidente y un destacado testimonio en nuestra vida, de que en otro tiempo éramos así y ahora somos así.
que Dios nos cambió, que Dios transformó, que las cosas que hacíamos ya no las hacíamos. En Pablo era evidente. Y es así como muchas veces también pasa, y pongamos en la situación, si hoy en día viene una persona que fue un homicida, fue un ladrón, fue un delincuente, y viene con el testimonio que Dios lo cambió, lógicamente en usted y en mí quizás humanamente nacería un cierto rechazo, un cierto celo, una cierta precaución, un cierto temor, porque es natural en nosotros. Pero aquí nosotros no entendemos los planes de Dios, los propósitos de Dios y cómo Dios trabaja en las personas. Y usted y yo sabe que Dios es capaz de cambiar el corazón más duro, el corazón más malo, Dios lo puede cambiar. Solamente que nos quede como enseñanza en esta hora que usted y yo no somos quien para juzgar, no somos quien para criticar, al contrario. Solamente tenemos que rogar al Señor que nos dé testimonio si efectivamente es un hijo de Dios. Y como Dios estaba actuando en este tiempo para Pedro y para Jacobo no fue difícil, ya que ellos entendieron que Pablo efectivamente había tenido ese encuentro con el Señor. Dice, y el verso 20 dice, esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Vuelvo al contexto, los judaizantes trataban de mentiroso a Pablo, porque Pablo decía que había aparecido el Señor en su vida, que lo habían apartado. Para los judaizantes eso no era verídico. Por eso ¿qué hace Pablo? Pablo no jura, pero ¿qué hace? Pone a Dios por testigo de lo que él está diciendo es verídico, de que efectivamente él conoció a los discípulos, estuvo con ellos, compartió con ellos y fue recibido por ellos. Versos 21 y 22. Después de haber estado con los discípulos de Jerusalén, fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Aquí, cuando Pablo dice que después de esto fui a las regiones de Siria y de Cilicia, ¿qué quiere decir esto? Fue a 2 regiones, pero hay una importancia en estas 2 provincias que nombra Pablo, que en una de esas provincias está ubicado Tarso. Recordemos que Saulo es conocido como Saulo de Tarso. Bueno, no hay que decir que Tarso sea su apellido, sino que Tarso era la localidad donde Pablo había nacido. Y aquí a la palabra decirnos que Pablo fue a Cilicia y a Siria, quiere decir que Pablo volvió a su lugar de origen, a su lugar de nacimiento. Y qué mayor, qué buena, en la voluntad de Dios, qué buena acción fue esta. ¿Por qué? Porque qué mayor demostración del cambio de una persona, de que uno vuelva a sus orígenes, que vuelva de donde lo conocieron como era, de donde vieran cómo él se formó. Y aquí Pablo, ¿qué hace? Vuelve a su lugar de origen a dar testimonio de lo que Dios había hecho de él. Y mayor prueba que eso no había, ya que había muchos testigos de la vida de Pablo. Y ver ahora cómo Pablo hablaba en el nombre del Señor, hablaba de Jesucristo, hablaba del Evangelio, era un cambio evidente y una prueba de fe de que Pablo efectivamente había sido apartado por el Señor y había sido enviado y había sido llamado a ser un apóstol de Jesucristo. Y el verso 22 dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Como les comentaba en un principio, Pablo era un hombre prominente, conocido. ¿Por qué? Por ser apegado a la ley, por ser celoso, fariseo de fariseos, perteneciente a los judaizantes. Era un hombre prominente y conocido, pero era conocido de oídas por la mayoría de los pueblos en el alrededor. Pero llega un punto que Pablo aquí deja como evidencia de que no era conocido por lo que él hacía, sino que era conocido por lo que se oía decir de él. No, este es Pablo, que en otro tiempo nos perseguía, nos asolaba, nos arrestaba, nos daba muerte. Hoy en día anda un rumor de que Pablo cambió, de que ya no es Saulo, ahora es Pablo, y de que ya no persigue a la iglesia, sino que ahora forma parte de la iglesia. Y aquí quiero enfatizar lo que esta enseñanza nos puede dejar, es darnos cuenta que Dios provoca el cambio en la vida de la persona, que Dios hace un cambio y que es indudable e incuestionable. Usted puede ver a lo largo de la palabra, y me atrevería a decir que el ejemplo más grande en cómo Dios transforma la vida de un hombre es Pablo,
que usted puede recordar en Hechos que Pablo consintió en la muerte de Esteban, estuvo ahí presente, después pide cartas y va camino a... Era un hombre que no quería nada con los cristianos de la época. Y al ver ya aquí en Gálatas y en Hechos capítulo 9 cómo Dios trabaja, cambia su vida, lo transforma, lo hace una nueva criatura, esa es la misma obra que Dios sigue haciendo hoy en día. Hoy en día, la prueba de ello, ¿cuál es la prueba? En este entonces, para los hermanos de la iglesia primitiva, la prueba del cambio era Pablo. La prueba de que Dios transformaba vida, cambiaba corazones era Pablo. Hoy en día, en nuestros tiempos, la prueba de que Dios sigue cambiando personas, de que Dios sigue transformando, Dios sigue haciendo su obra, somos usted, soy yo, que nos damos cuenta y somos testigos de que Dios sigue obrando. No quiero entrar en ese terreno, pero piense usted en su vida. ¿Cómo era su vida antes de conocer al Señor? Éramos pecadores, somos pecadores aún, pero estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra. Pero aquí entra la gracia protectora y aquí entra la obra del Señor que a usted y a mí nos cambió. Esa misma obra que Dios hizo en Pablo, de una u otra forma la ha hecho en nuestra vida. Y aquí va la gratitud que usted y yo podamos tener ante el Señor. Y que también es tener en consideración, hermano, hermana, que esta obra el Señor la quiere seguir haciendo en muchas personas más que no conocen a Dios. Personas que hoy se burlan, personas que hoy cuestionan la fe, personas que hacen mofa de nosotros. No sabemos qué planes tiene el Señor para ellos. Pero sea su oración y la mía para que Dios pueda transformar esas vidas, pueda cambiar esas mentes. Son muchos los que aún no conocen a Dios. En nuestras familias, en su familia, cercanos, amigos, compañeros de trabajo que no profesan nuestra fe. Pero aquí, en la voluntad del Señor, quiero recordarle que Dios sigue actuando. Dios sigue obrando, Dios aún tiene poder. Entendamos que si usted y yo estamos aún en esta tierra es porque Dios aún anhela salvar más vidas, aún anhela que muchos más se vuelvan a este conocimiento, que muchos más sean lavados, redimidos por la sangre del Señor. Y aquí Pablo deja en evidencia, el último verso dice que estas personas al darse cuenta como Pablo había cambiado, dice, y glorificaban a Dios en mí. Daban glorias a Dios por lo que Dios había hecho en este hombre. Daban glorias a Dios por la obra que Dios había hecho en Pablo. Y asimismo, usted y yo hemos servido de ejemplo. Usted y yo, su esposo que no se congregaba, su esposa que no conocía a Dios, su hijo, su hija que no se congregaba. Al momento en que Dios apareció en la vida, los apartó y los llamó y hoy en día forman parte de la familia de Dios. ¿Qué hicimos nosotros? Nos alegramos, dimos glorias a Dios, nos contentamos a ver como un hombre más, una mujer más, formaba parte del número de los escogidos. Y así fue con Pablo. Y hoy en día Dios quiere seguir y quiere que usted y yo sigamos dando glorias a Dios por lo que Él ha hecho. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente en los cielos hay fiesta, hay alegría, hay gozo. Y ese mismo gozo tiene que estar en usted y en mí cada vez que vemos que el Señor tiene misericordia de una nueva alma. Dios pueda bendecirnos esta mañana por esta enseñanza. El Señor siempre nos deja algo, el Señor siempre nos hace recordar algo. Y piense en esta mañana y medite usted que la obra que Dios hizo en Pablo de alguna u otra forma la hizo en nuestra vida. Nos transformó, nos cambió nuestra mente, cambió nuestro pensamiento. Y aquí, al igual que Pablo, quizás tu familia se asombraba, quizás tu familia lo miraba, los sus cercanos, pero ¿por qué cambiaste tanto? Tú antes no eras así. Y eso simplemente tiene un nombre, Jesús. Él provocó el cambio, Él provocó el milagro en nuestra vida. Dios confirme esta enseñanza en nuestros corazones y nos ayude para tenerla presente y para que por medio de cada enseñanza pueda despertar en nosotros el interés, el ánimo de escudriñar las palabras y darnos cuenta cómo Dios nos bendice a través de ellas. Les voy a invitar para que podamos orar al Señor dando gracias por lo que hemos compartido y para que pueda confirmar esta enseñanza. Padre Santo, te damos una vez más gracias, Señor, porque hemos podido compartir unos minutos de una lección, Señor, que siempre es de bendición para nuestra vida, Señor. Rogamos que lo compartido en esta mañana pueda quedar guardado en nuestros corazones, pueda quedar en nuestras mentes y pueda estar presente. ¿Para qué? Para que en el momento de la duda, dificultad, prueba,
podamos echar mano a lo que hemos escuchado, a lo que hemos aprendido tantas veces, Señor. Confirma, Señor, esta lección que hemos compartido. Bendice a mis hermanos en cada uno de sus hogares, donde quiera que estés, sé con ellos, Señor. También te ruego, Padre, por el texto de confirmación que escucharemos en un momento más. Tú sigue dándole gracias a nuestro pastor para que pueda, por su labio, Señor, ser bendecido en nuestra vida. Damos gracias al Señor en esta mañana por este momento que hemos compartido, lo cual lo pedimos, lo agradecemos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermano, hermana, nos vemos pronto. Bueno, esperemos vernos pronto. Ustedes me están viendo, yo no los veo. Aquí voy con esto, que sería bueno que si se necesita en algún momento que usted nos pueda apoyar con alguna imagen, con algún videíto, para que podamos darnos cuenta que ustedes siguen bien, siguen alabando al Señor. Ustedes nos ven a nosotros, nuestros hermanos predicadores, a mi pastor, pero nosotros, mi pastor también quiere verla a usted, quiere ver su familia, quiere ver que todos estén bien. Y sería bonito que de alguna u otra manera se hicieran presentes por el medio de comunicación que tenemos. Así que les dejo esa inquietud para que cuando sea necesario puedan ustedes compartir con nosotros. Les saludo, hermanos, que estén bien, nos vemos pronto, bendiciones.